Así es, Edu, la Fiscalía, el Ministerio Público, la verdad, está trabajando a toda máquina para recabar la mayor cantidad de antecedentes, la mayor cantidad de pruebas posible para lo que será la formalización de cargos el día de mañana a las 11:30 horas. Una formalización que, por supuesto, nosotros vamos a estar muy atentos a lo que se pueda decir y a lo que se pueda revelar en esa materia. Ustedes comentaban sobre este entomólogo forense. Justamente lo que yo les decía, la Fiscalía acá trabaja a toda velocidad, a toda máquina para recabar antecedentes y en esa línea no se debe descartar absolutamente nada. Es por esa razón que llega un entomólogo forense para poder levantar algún tipo de prueba, de antecedente. Este entomólogo forense, para la gente que nos está yendo en la casa y para explicarlo de forma simple, es quien, este experto, analiza, detecta alguna picadura que pueda estar ahí en este hallazgo, en el cuerpo, y eso determina muchas cosas, eso determina muchísimas cosas, porque hay muchos cabos sueltos en esto. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, estuvo el cuerpo en el sitio del suceso? Estamos hablando de Raqui Bajo. Nosotros estamos aproximadamente a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros del sitio del suceso. Yo les decía, hay muchas preguntas. ¿Cuánto tiempo estuvo el cuerpo en ese lugar? ¿Bajo qué condiciones también? El fiscal algo esbozaba el viernes pasado cuando señaló que habían encontrado este cuerpo. ¿Bajo qué condiciones está? Entonces el entomólogo forense hace justamente ese trabajo de poder analizar en base al estado del cuerpo, poder analizar y responder todas esas preguntas. El Ministerio Público, yo les decía, muchachos, que está a toda velocidad tratando de recabar antecedentes, pruebas. El día de ayer en la tarde, un equipo de la UCAR de Carabineros de Puerto Montt, una unidad de Puerto Montt, llegó precisamente hasta el sitio del suceso para justamente analizar, para levantar pruebas en ese lugar. El portón, ver si forzaron el portón, huellas también son sumamente importantes. O sea, acá no se descarta absolutamente nada. Mañana es la formalización de cargos. Entonces, en estas 72 horas, el sábado de la mañana fue el control de detención, en estas 72 horas se tiene que levantar todo, no se descarta nada. Por esa razón llaman al entomólogo forense, por esa razón la UCAR está trabajando hasta ahora, no ha parado día y noche en el sitio del suceso, en el portón, analizando cada característica, analizando cada dato que puedan levantar para el día de mañana. Entonces acá no se descarta nada. Es por eso que también este entomólogo viene a trabajar para poder ayudar al Ministerio Público en materia de pruebas. Pablo, tú cuando comenzaste el despacho esta tarde lo dijiste muy bien, se cerró una etapa el día viernes con el hallazgo del pequeño Tomás, pero se abre otra investigativa muy grande y quizás la más relevante para llegar a la justicia en este caso. El sitio del suceso se encuentra custodiado, está cerrado, ahí nadie puede intervenir, solamente los estamentos policiales o investigativos, o como al ser un recinto privado eso todavía está ahí en una nebulosa. ¿Cuál es la situación del sitio del suceso? No, el sitio del suceso en este momento se encuentra absolutamente cerrado. Es justamente un equipo de la UCAR, como yo decía, quienes están trabajando en ese sector desde el día de ayer, en la tarde. Nosotros, de hecho, nos percatamos cuando llegan funcionarios policiales de la UCAR justamente a realizar estas pericias. Es un sitio del suceso que, a diferencia de lo que fue el último punto de avistamiento, este sitio del suceso no está alterado. Recordar que el fiscal dijo la semana pasada que de hecho la investigación se hacía secreta justamente porque estaba muy alterada el último punto de avistamiento. No así este sitio del suceso en Raqui Bajo, donde se encontró el cuerpo. Ahí la gente no entra, no sale, a diferencia, como yo les digo, de lo que fue el último punto de avistamiento, donde nos encontramos bastante cerca. Es un sitio mucho más resguardado, es un condominio privado también, es un terreno privado, es un predio privado. Entonces no hay mucho flujo, no hay mucho tránsito, no hay mucho movimiento en ese sector. Trabaja la UCAR, como yo les digo, desde el día de ayer, para también levantar algún tipo de pruebas, pero no es un sitio contaminado
como Claro. sí lo fue el último punto de avistamiento, según lo dijo el fiscal José Ortiz, cuando él declara la razón por la cual pone secreta esta investigación. Habla de un sitio Secreta en donde solo ha investigación. estado el fiscal, la policía de investigaciones, los bomberos, que fueron también los encargados de hallar al pequeño Tomás, Sí. en donde han estado los peritos trabajando, el auto del servicio médico legal que finalmente retira el cuerpo de Tomás, es un lugar que ni siquiera las personas que trabajan cuidando este fondo privado visitaban regularmente. Wendelin, que es la mujer que vive ahí Julián. con su familia, Sí. decía, nosotros no íbamos a ese sector nunca. Entonces, cuando se perdió el niño, jamás imaginamos que iba a estar acá, porque es un sector donde hay mucha maleza, en donde no transitamos claramente por ese sector y nunca Claro. nos imaginamos que iba a estar acá. Entonces, debería ser un sitio del suceso que De está hecho, tremendamente resguardado. Sí. De hecho, justamente el último punto de avistamiento, como yo les decía, entró muchísima gente. Claro, el en día los primeros miércoles de la días. noche, el miércoles 17 de febrero, cuando se pierde Tomasito, entró muchísima gente, con palas, con palos, empezaron a rastrear el lugar, a diferencia de lo que fue el sitio del suceso en Raqui Bajo, donde hayan este cuerpo, donde ahí nunca se buscó, nunca fue una búsqueda intensa en ese sector. También hay que destacar eso, muchachos, también por parte de bomberos, nunca se puso el énfasis en ese sector hasta, por supuesto, el día viernes pasado, cuando se encuentra el cuerpo, pero nunca hubo mucho movimiento en ese sector, en el sector 24, para ser más específico, como lo llamaron el cuerpo de bomberos que estaban a cargo de la búsqueda de Tomasito. El sector 24 nunca tuvo mucho movimiento, no estuvo contaminado, no está alterado, como Exacto. sí lo fue el último punto de avistamiento, según lo que señaló el fiscal José Ortiz. Entonces eso es una buena noticia dentro del plano investigativo. Hablando, el fiscal José Ortiz habló con nosotros respecto de los últimos antecedentes. Vamos a escuchar sus declaraciones y comentamos. Bueno, el día de hoy se presentó a la audiencia de control de detención al imputado que fue detenido el día de ayer en razón de los antecedentes que habíamos obtenido en el hallazgo del pequeño Tomás. Se debatió la legalidad de la detención y el cumplimiento de los requisitos administrativos de la detención, la intimación de la misma. La Fiscalía relató, digamos, los antecedentes que dieron lugar a solicitar la orden de detención. El tribunal ya había estimado que eran suficientes al momento de otorgarla y el día de hoy se declaró la legalidad de la detención conforme a derecho. El Ministerio Público solicitó la ampliación de la detención por el plazo máximo legal que establece la ley, que son 3 días, en razón de que tenemos el hallazgo de Tomás el día de ayer, tenemos peritajes que se tienen que realizar respecto del cuerpo del menor a fin de establecer las circunstancias y poder determinar en definitiva frente a qué situación estamos. Los está realizando el servicio médico legal, hay peritajes de autopsia, hay peritajes microscópicos que se tienen que realizar, posteriormente peritaje histopatológico, además hay peritajes telefónicos que está realizando la Brigada de Homicidio a través del Laboratorio de Criminalística a fin de georreferenciar los teléfonos el teléfono que utilizaba el imputado, y hay antecedentes que son absolutamente necesarios y relevantes para el momento de la formalización, principalmente para establecer la calificación jurídica y para poder debatir después una medida cautelar que corresponda proporcionalmente a lo que se les formaliza. Los intervinientes, principalmente la defensora de la niñez y después seguido por los otros intervinientes, incluso el defensor, solicitaron al tribunal que se pudiera alzar el secreto de la investigación. El Ministerio Público informó que ya en horas de la mañana se había decidido alzar el secreto de la investigación. Nuestra intención siempre fue, al establecer el secreto de la investigación, poder limpiar la investigación en el sentido de poder seguir líneas de investigación que nos permitieran encontrar a Tomás. Ya encontrado a Tomás el día de ayer, no tiene sentido mantener el secreto, no le pretendemos vulnerar la garantía del debido proceso a ninguno de los intervinientes, y en ese sentido le hicimos saber que ya se había alzado el secreto de la investigación y le quedamos de enviar copias de la carpeta de investigación a cada uno de los intervinientes el día lunes.
Ahí estaban las declaraciones del fiscal José Ortiz el día sábado después de este control de detención, en donde no solo explica por qué él decide levantar el secreto de la investigación, sino también habla de un peritaje que se nos había olvidado. El peritaje telefónico que se le realizó a los teléfonos de los padres de Tomás y también al del tío abuelo. Me imagino que a estas alturas ya debe arrojar ciertas luces ese peritaje. Sí, el problema está que ese peritaje de todo lo que tiene que ver con el posicionamiento, geoposicionamiento, los mensajes, todo lo que vimos, no fue nombrado en la audiencia, todavía no estaba listo, por lo tanto puede que esté listo para mañana para audiencia de formalización, pero en concreto para la audiencia de control de detención del día viernes no estaba. Esa información no fue, ¿cómo se llama?, expuesta por el fiscal como un apoyo para su teoría del caso en imputarle el delito a la persona. ¿Y en ese sentido puede arrojar información importante estas pericias, Carlos, según tu experiencia? Sí, por supuesto, es saber bien los horarios, poder saber cuál es la conexión que hubo con la persona o la supuesta tarotista que fue a ver, porque al parecer él la llamó por teléfono, saber si realmente fue a la ciudad por la triangulación de las antenas. Puede entregar mucha información. El problema va a ser qué pasa si no entrega la información. Claro. Y si nunca, y todo lo que dijo este señor fue verdad y todo eso. Por eso yo prefiero ser cauto en ese sentido y esperar hasta mañana y saber cuál es realmente la información que él tiene, saber realmente cuál es la forma y la causa del fallecimiento de Tomás y saber con eso conocer también qué otros antecedentes tiene, y eso obviamente un juez lo va a ponderar y saber cuáles son los reales medios de prueba, porque sabemos que a estas personas las han tratado muy mal sin tener ningún medio de prueba. ¿Qué pasa si el señor es inocente? ¿Qué pasa si esto fue un accidente? Entonces, eso yo creo que mañana va a quedar muy claro. Por supuesto, hay que esperar que la justicia hable y qué antecedentes judiciales y periciales nos va a entregar el proceso en sí. Yo creo que eso va a ser fundamental, especialmente el tema del teléfono y la autopsia que van a hacer los peritajes que va a poder tener el fiscal en sus manos. Los otros peritajes de los dos suboficiales que están trabajando, tanto el de Puerto Montt como el de Santiago, no los va a tener mañana, eso está claro. Vuelvo a insistir, si hay algo entomológico y lo entrega mañana, sería muy poco, científicamente no sería plausible, sería imposible hacerlo mediante un método científico en tan poco tiempo. Entonces, yo creo que eso es para una segunda etapa. Ahí me gustaría preguntarle a Raúl, que está con nosotros en la transmisión. Claro, Raúl es perito forense además, o sea, aparte de todo lo que era estudiado, su experiencia como policía de investigación en retiro, es perito forense. ¿Qué te sugiere a ti el que la Fiscalía no haya adelantado en la formalización del día sábado datos puntuales del trabajo que tiene que hacer el servicio médico legal? O sea, dio más información en el punto de prensa que en la audiencia, en el control de detención. ¿Qué te pasa a ti con eso, Raúl? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo la verdad es que lo que logro observar es que hay una mala estrategia. Desde mi perspectiva, creo que hubo una mala estrategia del fiscal. Y lo digo porque en el fondo creo que se adelantó a entregar una noticia. ¿Ya? Y se adelantó quizás a una jugada que no iba a tener un respaldo. Yo creo y los detectives creo que todos habrán coincidido en eso, de que había que esperar a lo menos de que se hiciera el reconocimiento externo del cadáver, ¿cierto? Y determinar en el lugar ciertas señales que permiten, de cierta manera, orientar una posible causa, porque los detectives especialistas en la materia, en el sitio del suceso, ellos entregan una causa posible, ¿cierto? Y una data estimada. Y eso se tiene que corroborar después, obviamente, con el servicio médico legal a través de la necropsia correspondiente, quienes entregan, en definitiva, una causa que es precisa y que es necesaria. Es decir, lo necesario que provocó el cese de la vida. Y, obviamente, una data. Por lo tanto, creo que ahí a lo mejor se adelantó. La verdad que creo que ahora que se está enfrentando en esto donde no tenemos el resultado todavía plausible de la autopsia, hacen obviamente que los antecedentes que se están valorando, sobre todo desde el punto de vista pericial, claro, son un tanto débiles. Ya, ahora pero es que, perdón, un segundo. Una cosa es que se haya adelantado y que haya corrido con colores propios, pero lo que digo yo, que su intervención con los medios de comunicación a las 2:42 de la tarde de ese día viernes
entrega más información que él la que entrega el día siguiente en el control de detención, y no es chiste, no es broma, es cierto, Sí. porque él habla de que se descarta la tesis o la hipótesis de un accidente, habla de intervención de terceros, habla de una serie de cosas que me parece que alguna base debe haber tenido para haberse plantado frente a todos los medios de comunicación y comunicarle a todo un país que estaba extremadamente choqueado con este caso de que estábamos frente a un homicidio. Sin duda, pero no tengo la información si él realmente contaba con esa información, que lo dudo, porque en realidad un reconocimiento externo policial de un cadáver toma tiempo, Claro. dura un par de horas, ¿cierto? Claro. A lo menos, o por lo menos unos 30 minutos o una hora en saber, ¿cierto? Y analizar desde el punto de vista de la inspección ocular, saber si existen o no elementos que hagan presumir que hay intervención de terceras personas. Por eso que sin tener mayor información de lo que pudo él haber tenido, creo que quizás se adelantó demasiado con esa información. Mira. Desde el punto de vista comunicacional. Porque al final, insisto, hoy en día el sustento de las evidencias que pudiese tener para poder formalizar no son muy contundentes. A ver, hagamos un resumen. Raúl Muñoz, PDI, subprefecto en retiro, perito forense, nos señala que el fiscal se adelantó. Gilberto Paso, subprefecto en retiro de PDI, ex jefe de la ABH, hace un rato nos dijo prácticamente lo mismo, o sea, también coincide con que se adelantó. Carlos Gutiérrez está muy cauteloso respecto a lo que pueda pasar mañana, porque también sostiene que las pruebas están ahí un poquito cojas. Claudio Rojas, abogado. Yo te planteé hace un rato, ¿el fiscal se adelantó? ¿Se equivocó el fiscal en plantear esto? ¿O crees que el fiscal tiene en la carpeta secreta todavía algo con que mañana argumentar y poder sostener la detención de esta persona? Porque si no puede quedar libre. Gilberto, en tu experiencia, cuando pasan este tipo de cosas y se llega a una audiencia en un tribunal, ¿el imputado queda libre así simplemente por falta de mérito, se llama la figura? Mira, yo tengo 16 años de experiencia en homicidio y examinando cadáveres. Yo en mi carrera debo haber visto más de 2.500 cadáveres, ¿ya? Y continuando lo que decía Raúl, un examen del cadáver de un caso como este no se puede demorar menos de una hora. Aquí estamos hablando de que los detectives, y ellos además se hacían acompañar de una doctora forense, una médico forense. Claro. ¿Ya? O sea, la opinión de la doctora que acompañaba a la brigada de homicidio era relevante. Entonces, por eso es que me llama la atención que el fiscal se haya adelantado a lo que le podría haber dicho la médico criminalista al terminar su trabajo. Y entiendo que el examen del cadáver se demoró más de una hora. O sea, cuando él aparece dando la cuña a la prensa, el examen del cadáver terminó aproximadamente una hora y media después. Ya. Entonces, efectivamente, él tendría que haber tenido esa información antes de decir lo que... Gilberto, y además, después del punto de prensa que el fiscal hace a las 2 de la tarde con 43 minutos, entra una el fiscal aparece en escena a las 14:43, Claro. y a las 14:45 ya había afirmado que era homicidio. Perfecto. Después ingresa una camioneta... después ingresa una camioneta del Servicio Médico Legal. Pero mucho después. No mucho después. Y esa camioneta está, si no me equivoco, 3 horas adentro. Sí, pero llegan más tarde. Llegan después. Claro. Sí, pero esa información, Gilberto, Sí, pero ¿aporta? Te escucho. Claro, lo que pasa es que el Servicio Médico Legal incluso podría haber llegado al poco rato de que se encuentre el cadáver, eso da lo mismo. Ya. El Servicio Médico Legal se retira el cadáver una vez que el oficial a cargo del procedimiento de la brigada de homicidio le dice que está todo ok, y se llevan el cadáver y se hace el oficio ese para remitir un acta para remitir el cadáver al Servicio Médico Legal. Así que si tú me dices que la camioneta del médico legal salió 3 horas después, claro, efectivamente entonces el trabajo de proceso duró 2 o 8 horas más. O sea, lo que hace el Servicio Médico Legal ahí no es tan profundo como lo que debe hacer después en el mismo edificio del Servicio Médico Legal. Lo que se hace en el sitio del suceso es de la PDI. No, el Servicio Médico Legal lo único que hace es ir a retirar el cadáver. El cadáver en el sitio del suceso es examinado por el personal de la Brigada de Homicidios, que estaba a cargo del examen del sitio del suceso. Y como digo, había una médico criminalista y me imagino unos 4 o 5 detectives de homicidios. Todos con experiencia mínimo 4 o 5 años. Ok, Entonces, sí, te escucho.
Entonces, y como digo, entonces ese examen externo médico criminalista al cadáver debió terminar una hora después de que el fiscal da la cuña. Ya, ok. Ahora, lo que hace el servicio médico legal es solamente trasladar el cadáver al servicio médico legal y después seguramente de 1 hora o 2 horas de haber ingresado comienza la autopsia. Perfecto. El levantamiento del cuerpo y que se demore, llegan más atrasados porque venían puntualmente desde Concepción al sector de Raquia a levantar el cuerpo del pequeño Tomás. Ahora, una pregunta, por las condiciones en que encontraron el cuerpo que fueron descritas por el fiscal ahí mismo, que estaba tapado por ciertas ramas, como o sea, no estaba enterrado, pero sí lo habían tratado de ocultar. A partir de eso, ¿el fiscal podría inferir la participación de terceros y el homicidio? Lo que pasa es que a un ojo inexperto, cualquier alteración que tuviera el cadáver le pudiera haber causado la impresión que se trata de lesiones. Claro. Entonces, lo que para el fiscal él lo puede haber interpretado como lesiones, probablemente pueden haber sido livideces, apergaminamiento de la piel, puede haber sido cualquier cosa. Tenemos que entender que tal vez el cadáver estuvo expuesto durante los 8 o los 9 días al sol. Probablemente el cadáver está con quemaduras producto del sol y que a un ojo inexperto pueden significar otra cosa. O sea, la interpretación es lo importante. Fue atacado. La interpretación es lo importante. Gilberto, es que por el horario tampoco no nos gustaría adentrarnos tanto en el detalle de las condiciones y por la memoria del niño. Entonces, básicamente, el fiscal podría haber inferido a partir de que lo encontraron tapado por ciertas cosas que él apreció de vista visualmente que había participación de terceros. Claudio, después de lo que hemos escuchado de Gilberto, de Raúl, de Carlos, ¿qué opinión te formas de lo que hizo el fiscal? Los expertos que tenemos hoy día tienen una experiencia vasta en todo lo que tiene que ver con manejo de sitios del suceso y investigación policial. Los tipos son unos secos. Y ellos te están explicando técnicamente que cronológicamente los tiempos no cuadran. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona a cargo de la investigación emitió una opinión sin haber llegado al final, o sea, sin tener la conclusión definitiva respecto del tema. Pareciera ser que si te dan esa información desde el punto de vista técnico no te queda más que concluir que fue anticipado, porque tú cuando emites una opinión prejuzgando sin tener la información definitiva, te la estáis jugando. Si te la estáis jugando, ¿es lo correcto en este tipo de casos? Pareciera ser que no, menos comunicacionalmente con un caso tan importante como este. Ahora bien, yo por un ánimo de creer en el sistema, de que las cosas tienen que andar bien, de verdad, y aquí estoy casi en un acto de fe, estoy pidiendo que por favor alguna de las pruebas realmente puedan establecer de forma conducente a que esta persona tiene participación en el hecho punible y que exista algún indicio de que esto es así, porque hasta ahora, solamente con lo que yo, voy a hablar no de los peritos y la gente que usted ha escuchado en el programa, sino con lo que escuché en las audiencias, realmente estoy muy preocupado. Y más encima, más preocupado aún, cuando sé que han llamado a todo Chile a los mejores equipos para poder apoyar en esta investigación. Y cuando eso ocurre, no es porque quieran reforzar la teoría del caso, sino que eventualmente es porque no hay mucho y quieres traer a los mejores para que te hagan o te construyan algo. Y ahí es donde de verdad estoy muy preocupado con este caso. Ahora, les voy a dar un dato. El Ministerio Público, él tiene un comodín. Porque el fiscal habló de homicidio en el caso de Tomasito y una serie de cosas, pero también mucha gente, como lógicamente debe entender, existe otro tipo penal que es el abandono de menores. Y el abandono de menores también distingue si es lugar de heridas o no, una serie de cosas, poblado o no poblado. La ley establece un tipo penal y puede que la formalización, si es que no les dan las herramientas o los medios de prueba para imputar un homicidio directamente, puedan hacerlo por el tipo penal del abandono. Y si lo hacen por el tipo penal del abandono, lógicamente es mucho menos complejo. Y de hecho nuestra jurisprudencia ya tiene casos de eso. En el norte hubo un caso de un pastor que fue a buscar unos cabritos, dejó un niño solo, el niño murió y le dieron una condena de 12 años. Entonces hay jurisprudencia en ese sentido y no es tan complejo poder acreditarlo como el homicidio directamente, que es lo que habló el fiscal. Se va a tener que dar una vuelta, pero igual lo va a poder formalizar. Con otro tipo penal, con otras características, pero va a poder tal vez salir a flote del tema.